Hola, buenas tardes alumnos. ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Espero que se estén cuidando, ¿cierto? Y obviamente también espero que estén realizando las actividades que les hemos estado enviando. Hoy día vamos a comenzar a trabajar con la asignatura de lenguaje, ¿ya? Vamos a trabajar en base al módulo 1 que tiene 3 unidades. El 1 es el uso creativo del lenguaje en la vida cotidiana. La unidad número 2, la creación de mundo mediante el lenguaje. Y la unidad número 3, imaginación popular en el lenguaje. En el módulo 1, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar el uso creativo del lenguaje en la vida cotidiana, la televisión y la prensa. Dentro de los aprendizajes esperados, de lo que nosotros esperamos que ustedes al final de la unidad logren alcanzar, es escuchar y comprender textos orales y escritos de distintos tipos y con variados propósitos. Por lo tanto, vamos a leer un cuento, ¿cierto? Vamos a leer un texto de tipo dramático. Voy a explicar más adelante cuál es la diferencia entre un cuento y un texto dramático, un texto literario y un texto no literario. Otro aprendizaje esperado, expresar oralmente en forma coherente ideas, hechos y opiniones. Y evaluar la programación televisiva analizando sus mensajes, aportes, limitaciones, emitiendo juicios críticos y fundamentados. ¿Ya? En la página 11 del texto de estudio del estudiante, que es el texto de tapa azul, hay una actividad para que se haga de manera grupal, pero ustedes tendrán que, por las razones de la contingencia de este trabajo, ustedes tendrían que hacerlo de manera individual, ¿ya? Y tenemos 2 chistes donde la idea es que ustedes vayan haciendo los gestos que se van explicando ahí en el chiste a medida que se van sucediendo. Posteriormente a esta actividad que ustedes van a realizar de manera individual, van a responder las preguntas que están ahí en el recuadro del lado derecho de fondo de color verde. ¿Ya? Y en la página 12 ustedes tienen una programación. Probablemente ustedes se van a encontrar con que la programación que aparece ahí, que son canales de televisión abierta, ¿cierto? Donde tenemos la red, la Universidad Católica Valparaíso, Televisión Nacional, Mega, Chilevisión y Canal 13, mucha de la programación hoy día no exista. Pero en el fondo el formato que nos está presentando el texto es para poder realizar la actividad que nosotros necesitamos que ustedes realicen. ¿Ya? En la página siguiente dice responde cuántos programas son matinales y se exhiben. ¿Ya? Ahí ustedes tendrían que indicar la cantidad de programas dentro de la cartelera que teníamos de televisión que corresponden al concepto de matinal. Enténdase el concepto de matinal como programas misceláneos, como programas donde van involucrando diferentes aspectos. ¿Ya? Cuál es el perfil de estos programas, ¿cierto? De entretención, si son programas educativos, si son programas de corte informativo, de farándula. Cada uno de ustedes, de acuerdo a la elección que hizo de los programas, ¿cierto? Va a indicar la opción que más se acomode. Y por último, la actividad siguiente dice cuántas teleseries se exhiben en el horario diurno y nocturno. ¿Ya? Y la última actividad, ¿cómo son los hombres y las mujeres que se representan en las teleseries diurnas? Ahí existe un prototipo, ¿ya? Y ustedes tendrían que indicar, de acuerdo a lo que ha sido la experiencia que han tenido, cuáles han sido o cuál es el perfil o cómo son estas personas que protagonizan estas teleseries en el día, ¿ya? Después, en la página siguiente, dice nombra las diferencias, es decir, las cosas que son distintas, y las similitudes, las cosas que son iguales, entre las teleseries diurnas y nocturnas. Entonces tienen un recuadro con diferencias y un recuadro con similitudes. En la pregunta G, ¿cuál es el tipo de contenido de los programas de farándula? Cuando ustedes han tenido la oportunidad de ver algún programa de farándula, ¿cómo es el contenido que se ve ahí? ¿Qué tipo de programación es qué tipo de mensaje, de qué cosas es la que van opinando, participando los invitados que generalmente están dentro de este tipo de programa? Y en la página 16 ya vamos a comenzar a hacer una lectura comprensiva,
¿ya? De un personaje pintoresco, típico, de un personaje ladino como es Pedro Urdemales. Eh, Señalar que Pedro Urdemales es un personaje que diría yo pertenece al contexto sudamericano. Eh, Como les decía hace un rato atrás, tiene varias características, es un guaso para nosotros ingenioso, es un guaso pícaro, ¿cierto? Pillo, típico, ¿cierto?, del campo chileno, ¿ya? Entonces, ustedes tienen una breve biografía o antecedentes de la vida de Pedro Urdemales y a continuación de esa lectura ustedes tienen que responder, lo pueden hacer en su cuaderno o bien dentro del mismo texto, las preguntas A, B, C, D que están ahí y que están relacionadas con el texto que ustedes acaban de leer, que es ¿Dónde nace Pedro Urdemales? Y aquí tenemos el primer cuento de Pedro Urdemales, El árbol de la plata. Señalar que el cuento es un texto de tipo literario, ¿cierto? Y que se diferencia de los textos no literarios, particularmente porque por el formato, por la presentación, pero también por el propósito, por la intención. Uno no lee un cuento, no lee un mito para informarse, uno lee para entretenerse, ¿cierto? Diferente es si quiere buscar un texto que le permita informarse sobre algo a alguien, leerá una noticia o leerá tal vez ¿cuánto se llama? Una reseña biográfica, una entrevista de un personaje, y ahí estoy estableciendo la diferencia entre lo que es un texto literario y un texto no literario. A continuación de la lectura del texto El árbol de la plata, ustedes van a tener que hacer una descripción de las características principales del cuento en base a los dos personajes principales, que sería Pedro Urdemales, que es este guaso pícaro ladino, y es este señor que no aparece nombrado en el texto, que aparece como caballero, y que tiene ciertas características que lo hacen un personaje un poco distinto al personaje protagonista del cuento. Y después van a tener que identificar dentro del cuento, ¿cierto? El árbol de la plata, los tres momentos, o, de acuerdo a la estructura de un cuento: el principio, el desarrollo o el clímax de la acción y el desenlace. El principio vendría a ser como la presentación de los personajes, el desarrollo, ¿cierto?, vendría a ser como los acontecimientos que hacen que la historia que se cuenta en el árbol de la plata en algún momento tenga un alto, o una situación que va a romper con la normalidad. Y por último, en el desenlace, digamos, sería volver eh, de esa situación de desarrollo, de clima de la acción, a la normalidad. ¿Cómo se resuelve finalmente el problema que se le presenta al personaje? Y el lenguaje utilizado por Pedro de Urdemales se asocia al mundo rural o urbano. Nosotros tenemos un lenguaje formal y tenemos un lenguaje informal. Tenemos un lenguaje culto y tenemos un lenguaje inculto, ¿cierto? Yo no me expreso de la misma manera cuando estoy con alguna autoridad a cuando yo estoy con mis amigos o cuando estoy con mi familia, por ejemplo, ¿cierto? La forma de hablar es diferente. En la página 19 del texto van a tener nuevamente otro texto que tiene como personaje protagonista a Pedro Urdemales, que se llama El cura Coñete. Entre paréntesis, la expresión coñete alude a un personaje, a una persona que es un poco miserable, ¿no? Que no gasta lo que tiene que gastar, sino que siempre está buscando la economía, ¿ya? Y a continuación de eso van a venir las actividades después de leer la página 22, ¿cierto? Donde ustedes tienen que dar cuenta de lo que ustedes entendieron comprensivamente del texto que acabamos de leer. Por ejemplo, hacer un resumen breve de la historia narrada del cuento. Vamos a pensar de que ustedes eh, van al cine y ven esta película, ¿cierto?, que se llama El cura Coñete, y cuando después posteriormente vuelven a su hogar, ¿cierto?, no sé, la polola, la señora, la hija que ustedes quieran, el personaje, les pregunta cómo era la película que ustedes vieron. Entonces ustedes van a tener que contar en un par de palabras qué fue lo que ustedes vieron.
Y, ¿cierto? Y ahí las preguntas que están, la 2 la 3 la 4 y la 5. En la pregunta número 5 dice, para ustedes Pedro Urdemales es un travieso o un ladrón. Buena pregunta, ¿ya? Eh, Siguiendo con el tema de los textos literarios, tenemos a continuación en la página 23 el sombrero de los tres cachitos, ¿cierto? Que ya es un texto un poquito más extenso. Y también tenemos las actividades del después de leer, donde además se hacen preguntas que tienen respuesta de carácter explícito, es decir, cuyas respuestas están dentro del mismo texto, pero también apuntan a que ustedes puedan expresar su punto de vista. Por ejemplo, dice, ¿engañaría a sus amigos o amigas para obtener algún dinero? Estoy hablando de la pregunta número 4, ¿cierto? Además, siguiendo con las actividades relacionadas con este texto, tenemos algunas palabras que son parte del vocabulario que se da dentro de la lectura. Por ejemplo, Pedro Urdemales le había patriacado a un viajero unas 2 onzas de oro. Según el texto, ¿cuál creen ustedes que sería el significado de la expresión patriacado? En la siguiente dice, ¿para qué le engaño? ¿Para qué lo engaño? Y el para qué en este caso vendría a ser un apócope, ¿ya? Es una disminución, ¿cierto? Esto es utilizado con bastante frecuencia, como les decía adelante, en el campo, en la zona campesina. Muchos campesinos utilizan este tipo de expresiones, ¿cierto? Que lo que hacen es acortar, si ustedes quieren, eh, las palabras, ¿ya? Ahí habla de su merced, ahí habla de rechupete, cuando uno dice está rechupete la comida, ¿qué es lo que está diciendo con la expresión rechupete? Y así baja muelles y majadereó, ¿ya? A continuación lee la siguiente expresión y explica su significado. ¿Quién me ha visto a las canillas? Yo creo que esa expresión más de alguna oportunidad ustedes la han escuchado, ¿cierto? ¿Qué significa la expresión me ha visto a las canillas? O si se habrá estado haciendo el zorro rengo, pero le salió la gata capada. ¿Qué significa la expresión la gata capada? ¿Ya? Y después viene ya la actividad donde ustedes deben dar cuenta de cuál de los tres cuentos que hemos leído a usted le gustó más y el por qué. Me gustó, no sé, por el sombrero de los tres cachitos, porque me pareció ingenioso lo que hizo Pedro Urdemales para poder engañar a las personas y poder, no sé, obtener dinero, o viene el que ustedes estimen más de su gusto. Y qué registro de habla predomina, ¿ustedes les parece que el texto que utiliza o el lenguaje que utilizan estos textos son de tipo culto o de tipo vulgar? Y así sucesivamente. Y entramos en los refranes, que son estos dichos u oraciones breves provenientes de la sabiduría popular y que expresan creencias o verdades en la vida de las personas, ¿cierto? Más vale pájaro en la mano que 100 volando. Yo creo que también en más de alguna oportunidad ustedes lo han escuchado. No todo lo que brilla es oro. En boca cerrada no entran moscas. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. La expresión más sabe el diablo por viejo que por diablo se refiere a que las personas, ¿cierto? No porque el diablo sea diablo, tiene que saber más que una persona que a lo mejor tiene más años de experiencia, ¿cierto? Entonces, y ahí ustedes tienen que completar en la actividad número 2, ¿cierto? Los refranes que ahí están inconclusos, ¿cierto? Por ejemplo, en el K dice hay muchos caciques y pocos indios, podrían ser, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay muchos jefes y pocas personas, ¿cierto?, que hagan la pega. La pregunta 3 dice, ahora invente usted algunos refranes que deben estar inspirados a la realidad y dejar una enseñanza. Bueno, y la pregunta número 4 decía, comparta sus refranes con sus compañeros y con sus compañeras, pero bueno, dada la situación, lo vamos a dejar para otra actividad. Bueno, eso sería
en atención a la unidad número 1 del módulo